tal, amigas y amigos? Estamos en una nueva jornada webinar, por supuesto en un esfuerzo conjunto del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que ya van enlazándose en este esfuerzo, decimos, de nuestra institución. Hay una interactuación ya que de manera paulatina irá creciendo. Gracias por estar con nosotros. Son momentos sin duda alguna complejos, pero que a la vez nos permiten de alguna manera reflexionar sobre diversos temas en el ámbito local, nacional, pues y mundial. En este sentido, queremos decir que ya se han venido generando 5 conferencias en esta modalidad webinar, que no es más que un video seminario, una videoconferencia online que se efectúa a través de los medios tecnológicos. Se ha contado ya con diversas temáticas en desarrollo que tienen que ver mucho con la coyuntura actual en diversas temáticas inherentes, por ejemplo, al manejo del estrés en época de crisis, las oportunidades del emprendimiento también post-COVID-19, la protección familiar y cómo optimizar el teletrabajo en tiempos de cuarentena. Hoy tendremos la posibilidad, a través de la magíster Daniela Aguirre, de conocer sobre consejos que tienen que ver con la manipulación de alimentos en época de cuarentena. Previo a escuchar la charla, pues queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro director ejecutivo, el ingeniero Lenín Campaña Jácome, que como siempre tiene un mensaje siempre de optimismo, precisamente para quienes están en sintonía de este espacio webinar. Ingeniero, una muy buena noche, bienvenido. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de SECAP en casa. Con esta entrega llevamos 6 webinars preparados para que ustedes, las personas que confían en el SECAP, tengan al alcance contenidos técnicos y de calidad para enfrentar la pandemia. En esta emisión nos acompaña la ingeniera Daniela Aguirre. Ella es magíster en nutrición y dietética, es ingeniera en alimentos y es parte de nuestro equipo de facilitadores con uno de nuestros cursos con mayor demanda, precisamente el de manipulación de alimentos. Daniela se encuentra en la ciudad de Ambato. Gracias por compartir algunos consejos para poner en práctica en nuestros hogares, considerando el aislamiento obligatorio que vivimos. El SECAB es una alternativa para las personas que buscan mejorar sus capacidades, desarrollar sus destrezas, certificar su experiencia. Esa es nuestra razón de ser y lo tenemos muy claro. Por ello, desarrollamos espacios como este y otros cursos que próximamente estaremos dando a conocer. Por eso les invito a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.secap.gov.es. Y recuerden, ecuatorianos, el aporte necesario que podemos hacer al país es quedarnos en casa. Quedémonos en casa y capacitémonos con el SECAP. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, ingeniero. Las palabras de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Lenín Campaña Jácome, precisamente lo que significa la continuidad de estos espacios que brinda nuestra entidad. El primer webinar se realizó el 24 de marzo y al principio se efectuaba una vez por semana. La acogida que ha tenido esta iniciativa es de tal magnitud que actualmente se efectúan 2 conferencias semanales a partir de las 18 horas los días martes y jueves, a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales, por supuesto. Tenemos en esto de quienes se conectan con nosotros también pueden interactuar a través de la caja de comentarios, efectuando las preguntas correspondientes. Dicho aquello, pues queremos dar la más cordial bienvenida a Daniela Aguirre. Ella es ingeniera en alimentos, graduada en la Universidad Técnica de Ambato, magíster en nutrición y dietética por la Universidad Europea del Atlántico y, por supuesto, facilitadora del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional en el área de manipulación de alimentos. Asesora precisamente en el área ligada a la industria alimentaria. Daniela,
una buena noche, bienvenida. Le escuchamos precisamente en este espacio en el que vamos a conocer sobre los consejos relativos a la manipulación de alimentos en época de cuarentena. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniela Aguirre. Gracias por la presentación. Realmente estoy muy contenta de poder compartir el conocimiento que tengo en esta época tan dura para la ciudadanía y para el mundo en sí. Bueno, espero que los consejos que les puedo dar sean de bastante utilidad, son bastantes prácticos y ustedes pueden aplicarlo desde ya en cada uno de sus hogares. Vamos a tratar temas de la buena manipulación y conservación de alimentos, higiene, limpieza y desinfección de alimentos para nuestros hogares, y también vamos a tratar un poquito de los tiempos de almacenamiento de los productos en nuestros hogares. Entonces, comenzamos. Muy bien. Nosotros, una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos a nivel de nuestros hogares es cada vez que salimos a realizar las compras. Si bien es muy importante salir con mascarilla, los guantes, el correcto cobertor de nuestro cuerpo para evitar contagiarnos del COVID, pero nosotros siempre llegamos a casa y nos preguntamos, ¿y nuestros alimentos qué? ¿Cómo los limpiamos? ¿Cómo los desinfectamos? Entonces, esto es de grandísima importancia para que nosotros podamos tener alimentos seguros en cada uno de nuestros hogares. Es por eso que vamos a ver la limpieza y desinfección de los alimentos. Una vez que llegan nuestros productos a nuestra casa, llegan en funditas o nos trae el motorizado, como cada uno realice las compras, es importante tener un chisguetito de este tipo con la respectiva solución desinfectante. Esta solución me sirve para chisguetear en todo el exterior de la funda. Entonces ahí dejamos unos 3 minutitos y podemos ingresar a nuestro hogar. En ese tiempo, en esos 3 minutos, vamos nosotros a quitarnos la ropa que llevamos puesto y desinfectar nuestros zapatos, lavarnos las manos y pues procedemos a ingresar las compras. Las compras, por ende, están desinfectadas en la parte exterior de la funda. Entonces, nosotros abrimos la funda y ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos realizar primero una limpieza. Entonces vamos a sacar los alimentos de nuestra funda y clasificar lo que son frutas, verduras, hortalizas, lo que son los géneros cárnicos, lo que son los lácteos, etc. Entonces, los principales que podemos empezar a hablar son de las frutas y vegetales. ¿Cómo los vamos a limpiar? Bueno, vamos a ver primero qué es la limpieza. Tenemos que tener conciencia que la limpieza es la correcta eliminación de residuos gruesos, residuos ajenos al alimento. Pueden ser hojas, tierra, palos, vidrios, astillas, metales, cualquier tipo de contaminación física que esté en contacto con el alimento. Nosotros vamos a retirar cualquiera de estos agentes y vamos a colocarlos en el grifo con abundante agua. Entonces ahí estamos realizando una limpieza. Si yo hablo de limpieza de mi hogar, en cambio puedo utilizar lo que es un jabón o un cepillo, etcétera. Pero cuando es de los alimentos, vamos a trabajar con agua y puede ser un cepillito, depende el tipo de alimento. Pueden ser para eliminar alguna suciedad impregnada, por ejemplo, en las naranjas, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos mi producto limpio y mi producto limpio, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante diferenciar. Ahora, en el caso de las carnes, de igual manera, nosotros vamos a sacar de la funda, vamos a limpiar todas las impurezas, es decir, plumas que hayan en presencia en contacto con la carne, con el pollo, que tenga astillas, que haya maderas, etcétera, porque incluso cuando uno va a hacer alguna compra, siempre quedan diferentes tipos de agentes extraños a los géneros cárnicos, ¿no? Entonces, posteriormente a eso le vamos a lavar al producto entero, ¿de acuerdo? Antes de despresar, antes de filetear, es lo que se hace este proceso.
Entonces le enjuagamos. Ojo, la carne molida no podemos hacer esto, solo la carne que está entera, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos el producto ya limpio para, está listo para empezar el proceso de la desinfección. Pero antes de continuar, es también muy importante que nosotros tengamos limpia nuestro área de trabajo. Como les dije hace un momento, ¿cómo nosotros limpiamos nuestra área de trabajo? Nosotros limpiamos ¿con qué? Con abundante agua, eliminando cualquier agente graso, cualquier agente extraño, polvo, tierra de una superficie. Pero en la superficie nosotros vamos a eliminar utilizando ¿qué agente limpiador? En nuestra casa generalmente es de lavaplatos y eso está muy bien. Pero existen diferentes agentes desengrasantes que me van a ayudar a las diferentes áreas de mi cocina, ¿sí? Y esto también es de bastante utilidad. Entonces, dentro de los tipos de agentes limpiadores, ahí sí me facilitan en las diapositivas tal vez, están los tipos de agentes limpiadores. Tenemos 4 categorías. Tenemos los detergentes, tenemos los limpiadores solventes, tenemos los limpiadores ácidos y los limpiadores abrasivos. Los detergentes son los que ocupamos nosotros diariamente, es decir, el lavaplatos. Este me va a ayudar únicamente ¿a qué? A limpiar la suciedad fresca ¿de qué? De mis superficies, ¿sí? Entonces me va a ayudar a quitar la grasa que se ha incrustado en una sartén, en el mismo lavadero, los mesones. Es bien importante tener nuestra superficie limpia, porque si no tenemos superficie limpia, nuestros productos que llegaron del mercado, de las compras, se van a contaminar, a tener una contaminación cruzada. Por otro lado, tenemos los limpiadores solventes. Estos limpiadores solventes son más fuertes, ¿de acuerdo? Estos tienen compuestos detergentes alcalinos que son desengrasantes, pero a diferencia del anterior, este me quita las manchas de grasa curtida o incrustada en los equipos como los hornos, como la cocina, cuando las campanas, cuando está muy pegada la grasa. Este es muy bueno y se puede utilizar, puede ser quincenalmente en nuestros hogares, depende la cantidad de producción que vayamos realizando. También nosotros dentro de nuestros limpiadores tenemos los limpiadores ácidos. Hay ciertas ciudades que tienen el agua con bastante dureza. Y por ejemplo, tomo un ejemplo, la ciudad de Baños. En Baños, cuando un grifo va goteando, se va formando una pequeña pasta de color blanca. Esta es la incrustación del agua dura de cada una de las regiones. Por ejemplo, yo soy de Ambato, en la parte que yo vivo no hay este problema, pero si hablamos, por ejemplo, de Totoras, ahí sí hay este problema. ¿Y qué sucede con este tipo de agua? Me va a dañar mi grifo, me va a dañar mis utensilios, mis ollas y todo lo que yo utilice con frecuencia. Entonces, para ese tipo de equipos yo tengo que realizar una limpieza con un limpiador ácido. Este me ayuda a eliminar los depósitos minerales y se puede utilizar en una frecuencia, depende del uso, puede ser de una vez al mes. Depende del uso, porque si yo utilizo muy seguido, puedo cambiar, hacer una limpieza con este tipo de limpiador cada 15 días. Por otro lado, tenemos el cuarto agente limpiador, que es el limpiador abrasivo. Este lo podemos utilizar una vez al mes, siempre y cuando yo tenga grasa muy pegada y difícil de restregar. Por ejemplo, hay diferentes cocinas que no tienen baldosa o no tienen un piso adecuado. Por ejemplo, tienen tipo de piedra lavada, es un tipo de piso que hay y se incrusta bastante ahí la grasa, los residuos de alimentos, o tal vez mi cocina no tiene baldosa, entonces yo tengo solamente pavimentado y ya está todo resbaloso. Entonces ahí yo necesito utilizar un limpiador abrasivo, ¿sí? Este me va a ayudar a eliminar la grasa pegada en las uniones y difícil de sacar. Aparte de esto, es bien importante saber que en la cocina no debemos utilizar cosas
que retengan microorganismos, por ejemplo, las cosas de madera, porque estas son más difíciles de limpiar. Sin embargo, estos 4 tipos de agentes limpiadores me van a servir para limpiar la superficie de los alimentos, la superficie de la cocina, para que mis alimentos estén ya en buen contacto con la superficie, limpiarlos y poder realizar las desinfecciones adecuadas. En el caso de los agentes limpiadores, es sumamente importante considerar que nosotros debemos seguir al pie de la letra las instrucciones de cada fabricante. ¿Por qué? Porque cada uno de los fabricantes me va a decir, necesita ponerse guantes, o necesita tal vez mascarilla, o necesita el uso de gafas, ¿sí? Entonces nosotros debemos seguir esas recomendaciones porque como son productos químicos fuertes que me van a desprender la grasa y las suciedades y la incrustación en mi cocina, pero va a afectar a mi organismo. Puede darme una reacción alérgica, me puede producir resequedad excesiva en mi piel, entre otras cosas. Entonces es muy importante que nosotros sepamos leer la etiqueta para saber incluso la dosificación de cada uno de estos productos. Y una cosa más respecto de los agentes limpiadores. Los agentes limpiadores no me van a desinfectar. Los agentes limpiadores no van a matar microorganismos. Solamente van a remover la suciedad superficial de cada uno de los alimentos, de cada superficie, pero no va a matar, ¿de acuerdo? Porque este jabón que nosotros ocupamos para nuestra cocina no es antibacterial. Es diferente del de las manos, porque ahí sí ocupo un jabón antibacterial. Y ese sí me va a ayudar a eliminar los microorganismos de mis manos. Pero los jabones de lavaplatos que yo tengo en mi cocina, esos no. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, con esta pequeña aclaración, tenemos ya la limpieza de nuestros productos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos por las circunstancias que nos encontramos? Es realizar la desinfección. Generalmente nosotros, en base a nuestra experiencia, siempre limpiamos los productos. Es decir, llegan a mi casa, yo limpio, clasifico y almaceno. Pero ahí estoy saltándome de un paso súper importante y es el que nosotros como SECAP tratamos de inculcar a todos nuestros estudiantes que se acercan a las instalaciones a aprender un poco más y es el método de la desinfección. En la desinfección, a diferencia de la limpieza, la desinfección es la eliminación de los microorganismos presentes en los alimentos o en una superficie. Entonces aquí les vamos a dar una clave bastante interesante porque ya limpia está mi casa, limpia está mi cocina, limpios están mis alimentos, pero ustedes van a poder aplicar la desinfección y garantizar de que no haya ningún tipo de microorganismo en sus alimentos o por lo menos la mínima cantidad de microorganismos para que no nos afecte a nuestra salud. Recordemos que la desinfección es la reducción del número de microorganismos hasta llegar a niveles seguros. Este es un proceso que no vamos a poder ver a simple vista, porque la limpieza sí, yo saco las hojas, yo saco cualquier suciedad y yo puedo ver que ya está limpio. Pero la desinfección yo no voy a poder diferenciar si ya está desinfectado o no. Es por eso que las personas que manipulamos alimentos debemos ser muy responsables para garantizar un alimento seguro para nuestros hogares, para nuestros restaurantes, para el público en general. También es importante destacar que para que sea efectiva la desinfección, se tiene que realizar en orden. Es decir, primero se realiza la limpieza del alimento y luego se realiza la desinfección. Mientras restablecemos el contacto correspondiente, debemos manifestar que nuestra entidad siempre atenta y consciente del compromiso que tenemos con el país, pues hace pocos días suscribió un convenio
con el Ministerio de Defensa Nacional para implementar procesos de capacitación alternativa dirigidos a toda la ciudadanía a cumplir con el servicio cívico militar voluntario a nivel nacional. De esta manera, pues el SECAF siempre pendiente y atento de cumplir con esa relación en ese espíritu y a favor de nuestro país. Continuamos entonces con la charla precisamente con la magíster Daniela Aguirre. Daniela, por favor. Sí, ¿cómo están? Perdón, un pequeño problema por ahí, la conexión. Bueno, les decía que es muy importante siempre realizar primero la limpieza y luego la desinfección para que tenga validez, para que sea eficaz el proceso de eliminación de microorganismos, ya que tratamos de que se elimine la mayor cantidad para llegar a niveles seguros. Y para nosotros poder realizar la desinfección, según la FAO y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, me dice que hay diferentes tipos o diferentes formas de realizar la desinfección. Entonces, ahora que estamos en época de cuarentena, nosotros hemos escuchado muchas cosas en redes sociales, por mensajes en los grupos. Algunas son muy ciertas, algunas son muy erróneas. Entonces, es bien importante que nos mantengamos informados. Entonces, como agente desinfectante, yo tengo, por ejemplo, el vapor. El vapor es muy bueno, pero lo malo de utilizar vapor es, primero, que es muy riesgoso y nos podemos quemar. Y segundo, que va a deteriorar la textura de mis alimentos. Entonces, yo podré utilizar vapor para desinfectar otro tipo de superficies, por ejemplo, mesones, tablas, etcétera, pero con muchísimo cuidado, porque como les digo, es muy riesgosa para la salud. Personalmente, yo no lo recomiendo porque es peligroso para todos. Por otro lado, tenemos los compuestos iodóforos. Estos son a base de yodo. El límite máximo permitido para utilizar yodo es de 25 partes por millón. Sin embargo, el yodo me va a dejar colores desagradables, me va a manchar la ropa, las superficies, entonces, y el costo también. Entonces, por eso no lo recomendamos mucho en nuestros hogares. Tenemos el peróxido de hidrógeno, que depende de la cantidad de uso según las especificaciones del fabricante. Este es un buen compuesto porque nos ayuda en la oxidación de los microorganismos, se lo puede llamar así. Y lo malo, lo negativo del uso del peróxido es, como es un compuesto que no tiene olor, no tiene color, mucha gente lo confunde, por ejemplo, con agua. Entonces lo pone directo y lo primero que va a pasar en nuestras manos es que se hacen blancas. ¿Por qué? Porque empieza a haber una reacción del peróxido y se empieza a descamar, ¿sí? Entonces es un producto muy sensible. Tampoco lo recomiendo yo su uso a nivel de los hogares. Esto ya es a nivel industrial, que sí se lo puede implementar. De hecho, sí se ha implementado acá en Ambato. Tenemos otro compuesto químico que es muy común actualmente por esta situación del COVID que escuchamos hasta incluso en las noticias, es el famoso amonio cuaternario. El amonio cuaternario es muy buen desinfectante, se lo puede utilizar hasta en 25 partes por millón. ¿Qué es lo negativo del amonio cuaternario? Es que sí es un poco costoso y su manejo también tiene que ser estricto, porque si yo utilizo en cantidades no adecuadas, puedo producir daños a la salud de la persona que recibe la carga del amonio cuaternario. Entonces es muy importante respetar siempre los límites. Y como otro de los ejemplos que les puedo presentar, de agente desinfectante es el uso del cloro. El cloro, sí, en efecto, muchos van a decir, no, el cloro es cancerígeno, el cloro es malo,
Pues no, si nosotros ocupamos cualquier producto químico dentro de los límites permitidos, están bien. Y el cloro es un producto que está primero al alcance de todo bolsillo. Segundo, la cantidad que se utiliza, que está dentro de la norma, me va a poder ayudar a desinfectar bien los alimentos. He realizado incluso personalmente pruebas microbiológicas en base a este producto y es muy efectivo. Entonces yo les recomiendo utilizar el cloro, pero no una tapita, 2 tapitas, no. Aquí es con medidas exactas y ya les voy a explicar. El cloro viene en varias presentaciones. Viene cloro en gas, viene cloro sólido y viene cloro líquido. El cloro gas viene como en los tanques de oxígeno, pero de cloro. Esto es un poco complicado manejar porque es un producto bien fuerte. Ese lo vamos a descartar para el uso en nuestros hogares. Tenemos el cloro sólido. Ese generalmente se ocupa para las piscinas o para desinfectar grandes cisternas de agua. Pero este es difícil de difícil dilución, ¿sí? Entonces ese tampoco vamos a ocupar en nuestro hogar. El que vamos a ocupar en nuestro hogar es el cloro común y corriente, es decir, el hipoclorito de sodio, ¿de acuerdo? Entonces yo compro, no es muy caro, puede costar $1, y yo ya tengo ese frasquito que les acabo de presentar, me puede durar tranquilamente unos 15 días, un mes, para desinfectar mis alimentos. Pero me van a decir ustedes, y están en toda su razón, porque es una de las inquietudes que generalmente yo suelo escuchar, va a decir, pero es que el cloro va a dañar, el cloro va a hacer que se descomponga el alimento, que huela feo, el cloro. No, eso no. Aquí nosotros venimos a aprender, entonces yo les voy a dar las cantidades adecuadas. Por ejemplo, tengo el hipoclorito de sodio, que según la normativa me dice que puedo aplicar hasta 200 partes por millón para realizar mis desinfecciones, hasta 200 partes por millón. Entonces, también han de tener en este momento ustedes la inquietud, pero si es tanta cantidad o cómo yo mido o cómo calculo. En efecto, para nosotros poder calcular las partes por millón, sí nos vamos a demorar un poquito, ¿de acuerdo? Es por esto que yo les voy a decir ya la parte sencillita, los tips para que ustedes puedan realizar las desinfecciones. Ustedes van a tener una jarrita para desinfectar, para hacer la solución desinfectante, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí cojan un esfero, un lapicito para que se puedan anotar. En una jarrita de 1 litro de agua, ¿de acuerdo? En 1 litro de agua, yo con una jeringuilla voy a medir la cantidad que les voy a dar. Recordemos que cada una de las rayitas me representa 1 mililitro. Entonces, si yo estoy en el 1, es 1 mililitro. En el 2, 2 mililitros, etc. Entonces, no tengo que ocupar la parte de la aguja. Eso yo lo retiro para evitar que me pinche. Si no, yo solamente necesito la jeringuilla. Entonces, en la jarra de 1 litro que les estaba comentando, vamos a coger, ¿sí? Del cloro comercial, pero el que no tenga olor, el que no diga de manzana, no, el que no diga de limón, no, esos no, el natural, ¿de acuerdo? Nosotros cogemos y en 1 litro de agua vamos a poner 1 mililitro de cloro. 1 litro de agua, 1 mililitro de cloro. Obligatoriamente es con jeringuilla, ¿no? Le ponemos y mezclamos esa agüita. Esa medida, esta dosificación, sirve solamente para desinfectar frutas, verduras, hortalizas, vegetales, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tiene menos carga de microorganismos. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, les repito, para desinfectar frutas, verduras, hortalizas, vegetales, etcétera, voy a poner por cada litro de agua 1 mililitro de cloro, de hipoclorito, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos ya mi primera solución. Aquí
es muy importante saber cuánto tiempo voy a estar en contacto mi solución con el producto. Entonces, yo en esta jarrita que ya realicé, cojo y pongo, por ejemplo, fresas ya lavadas, ¿no es cierto? Porque ya habíamos dicho que tienen que estar lavadas. Lo puedo dejar desde 15 segundos, que es el tiempo mínimo que necesita, hasta máximo 5 minutos. ¿Qué pasa si yo le dejo más de 5 minutos? Va a empezar a dañarse los tejidos de los alimentos, ¿de acuerdo? Y ya no va a tener el mismo brillo, no va a tener la misma textura, incluso en ese caso va a tener un poco de fragancia del cloro residual que va a quedarse en los productos. Entonces, por ejemplo, me van a decir, pero yo con 1 litro de agua, ¿qué? No voy a lograr desinfectar la lechuga, por ejemplo. Entonces, aquí ustedes tienen 2 opciones. La una, o lo ponen en un chisguetito, lo cogen y lo ponen en el chisguete y chisguetean, o la otra, hacen en una olla grande de unos 5 litros o de unos 10 litros. Hagamos el ejemplo que es una olla de 10 litros de capacidad. Entonces, con la jarra yo voy a medir 10 litros. ¿Y cuánto voy a poner de cloro? Voy a poner 10 mililitros. Lo pongo y ahí sí, voy a sumergir producto por producto. Primero las manzanas, luego la piña, irán los guineos, irán las fresas, entrará, qué sé yo, la papaya, la lechuga, los pimientos, zanahorias, etc. ¿Cuánto tiempo me va a durar esta solución? Esta me va a durar un tiempo hasta que se me ensucie. Si yo en un día desinfecté algunas cosas y llego y veo que está ya turbia el agua, entonces ya no puedo seguir utilizando porque pierde su poder desinfectante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en el caso de frutas, verduras, hortalizas y vegetales. Una recomendación personal, si voy a desinfectar lechuga, hierbitas, col, eso yo le dejo 15 segundos, porque como sus tejidos son muy finitos, va a adquirir ese olor a cloro. Ahora, si ustedes me dicen, pero yo le puse y huele, no se preocupen, porque ustedes van a sacar, van a escurrir y secar, y en los 5 minutos posteriores ya se elimina ese pequeño aroma. No es fuerte, les garantizo que no es fuerte, ¿de acuerdo? ¿Necesito enjuagar luego de esto? No. Este producto es muy bueno y no es necesario enjuagar. Vamos ahora con los géneros cárnicos. Estamos hablando de pollo, carne, estamos hablando de carne de cerdo, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Cómo se maneja en este caso? Por cada litro de agua se va a colocar 6 mililitros. Por cada litro de agua se va a colocar 6 mililitros de cloro. ¿Por qué yo tengo que colocar más cantidad en el caso de las carnes? Porque tienen bastante sangre, es una proteína y es el medio adecuado, tienen un pH neutro y este pH me va a ayudar a la proliferación de los diferentes microorganismos. Es decir, aquí van a descomponer más rápido, se van a reproducir más rápido y es por esta razón que tiene que ser una concentración más fuerte de cloro, ¿de acuerdo? Pero siempre vamos a respetar los límites permitidos. Entonces, por cada litro de agua para carnes, vamos a colocar 6 mililitros de cloro para lo que son carnes. Tiempo mínimo, 15 segundos. Tiempo máximo, 5 minutos. Lo sacamos, lo escurrimos bien. ¿Y qué se hace luego? Ahí sí voy a sacar las presitas de pollo o voy a sacar los filetes para porcionar y almacenar en el lugar correspondiente. Recuerden que en el caso de las carnes, del pollo, también tienen que estar limpias antes de ser desinfectadas, ¿sí? Como ya les dije al inicio de la charla. Muy bien, entonces ya tenemos visto la solución desinfectante para lo que son frutas, verduras y hortalizas y para lo que son los géneros cárnicos.
Hasta ahí tenemos ya bastante avanzada la parte de desinfección de los alimentos. Pero vamos a ver también la desinfección de superficies y esto les va a servir increíblemente para que ustedes puedan aplicar en sus hogares y evitar el ingreso y proliferación de microorganismos y de virus a nuestros hogares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a armar, y este es el chisguete, este es mi chisguete, el de mi casa, ¿sí? Uno sencillito. Aquí yo tengo armada la solución para superficies, para desinfectar superficies. ¿Esto qué significa? Que por cada litro de agua yo coloqué 12 mililitros de cloro. Esta de aquí sí huele un poco más fuerte, pero no me va a blanquear la ropa, por ejemplo. Porque si el cloro me cae directo, se me va a blanquear la ropa. En cambio, con la dosis que tenemos acá, me va a eliminar los microorganismos, la mayor cantidad, el 99% exactamente, y no me va a blanquear la ropa. Pero siempre tengan cuidado, por si acaso. Entonces, yo en el litro, para desinfectar superficies de trabajo, coloco 12 mililitros de cloro. Y esa solución yo lo pongo en el chisguete, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya limpié mi mesa, puede ser la mesa del comedor, puede ser el mesón de trabajo, el piso de su cocina, tal vez pueden ser incluso los baños, ¿de acuerdo? Al final ustedes pasan chisgueteando con la solución que tienen aquí y se va a desinfectar automáticamente. No es necesario que ustedes que quede totalmente mojado como baldear, no. Si ya ustedes colocan esto, tiene un efecto súper bueno y va a desinfectar la superficie. Esta solución es un poco más fuerte. Si entra en contacto con mis manos, no me va a pasar nada malo, pero me va a resecar ligeramente las manos, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada, no es grave. Esto no va a reemplazar al gel antibacterial, ni tampoco va a reemplazar al lavado de manos. Eso es indispensable, pero esta solución es un complemento. Por ejemplo, si ustedes salieron a la calle a botar la basura o por alguna razón, ¿yo qué es lo que hago y cómo se pueden proceder? Con este mismo chisguete le rocío la persona, pero lejitos, ¿no? Y la planta del pie, la base del pie, se le chisguetea abundantemente para que pueda la persona ingresar ya desinfectada a la casa. Pero esta solución, independientemente del chisguete, si yo tengo todavía el líquido, ¿no es cierto? La jarra con 1 litro de agua y con 12 mililitros de cloro, ¿qué puedo hacer con eso? Ustedes han visto los pediluvios, que ahora ya se están poniendo más de moda. Realmente esto ya existía en la industria alimentaria. Muchas industrias que tienen certificaciones de ellos tienen implementado a los pediluvios. Si yo no tengo un pediluvio, ¿cómo lo hago? Una tina, una pequeña tina donde yo pueda meter mis pies, ¿de acuerdo? Con zapatos. Entonces, yo puedo comprarme esa alfombra plástica o simplemente pongo ese litro de agua en el pediluvio, en la tinita. Me va a quedar más o menos de 1 centímetro de alto. No necesito más. Entonces, yo llego de la calle, entro, piso en el pediluvio e ingreso a mi casa. Y eso es mucho más práctico que estar chisgueteando el zapato, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto me va a durar en el chisguete mi solución? Esto dura unos 15 días, pero esto debe vaciarse por lo menos cada unos 2 días, cada 3 días. ¿Por qué? Porque significa que lo voy a estar utilizando, que yo voy a estar desinfectando frecuentemente mi superficie, ¿de acuerdo? Y la del pediluvio, eso hay que cambiar diariamente. O el momento que yo veo que ya se ensució la solución, significa que ya no va a tener efecto y yo voy a cambiarlo inmediatamente, ¿sí? Entonces, esto respecto a las desinfecciones. Como algo adicional, nosotros, el agua potable que nosotros tenemos tiene cloro. Este tiene cloro de una concentración de 1 parte por millón.
y se utiliza a nivel mundial. Entonces no es cancerígeno, ¿sí? Tengamos un poco de fe a los productos que son económicos y que tienen un buen efecto para desinfectar mis superficies, para desinfectar mis áreas y garantizar los alimentos que vamos a ingerir. Para frutas, verduras, hortalizas y vegetales, yo utilizo una concentración de entre 5 y 20 partes por millón, según me recomienda la Organización Mundial de la Salud, la FAO, el Foro Panamericano de Gastronomía, la Asociación de Chefs del Ecuador. Todos ellos utilizan entre 5 y 20 partes por millón para frutas, verduras y hortalizas. Para lo que son géneros cárnicos, en cambio se utiliza concentración de 20 a 50 partes por millón. Entonces los datos que yo les he dado hacia estas concentraciones. Y la de las superficies, la del chisguete para todas las áreas, tiene una concentración entre 50 y 100 partes por millón. Si ustedes quisieran una concentración más fuerte, se puede aplicar hasta 200 partes por millón. Pero recordemos aquí que no tengo que hacer regla de 3, aquí se tiene que hacer un poquito más de cálculos para poder saber exactamente la dosis que yo necesito. El cloro comercial es también bien importante que ustedes recuerden que tiene un 15% de hipoclorito de sodio. Esa es la dosis para la que están realizados los cálculos que les acabo de dar. Si ustedes trabajan o fabrican algún cloro de mayor concentración o de menor concentración, entonces ahí nosotros tenemos que hacer otra serie de cálculos para poder ver exactamente cuánto es la dosis que necesita para que ese cloro sea efectivo para desinfectar superficies de trabajo. También si hay personas que trabajan, por ejemplo, en hospitales o en centros de salud, hay enfermeras, entonces yo les recomendaría que para ellos sí ocupen una solución la más fuerte, que sería de 200 partes por millón, para eliminar cualquier microorganismo que se haya pegado en nuestra ropa, ¿sí? Pero ahí también vamos a tener bastante cuidado respecto a, ahí sí va a blanquear la ropa, entonces tener mucho cuidado con eso. No sé, tal vez mis compañeros, si es que hay alguna pregunta, hay alguna inquietud. Claro que sí, estimada Daniela, pues tenemos varias preguntas, queremos desde luego interactuar, agradecer esa charla muy didáctica que nos permite tener mayor prolijidad en el uso adecuado de los alimentos en cada uno de nuestros hogares. Una pregunta que va de la mano, la hacen Paulina Martínez y Verónica Herrera, es sobre el uso del vinagre. Nos dicen, ¿el vinagre sirve para desinfectar los alimentos? Esa es la pregunta. Y en ese sentido también se habla precisamente sobre si es que el vinagre puede utilizarse de igual manera con utilidad que tiene el cloro. ¿Cuál es la recomendación antes? Ya, muchas gracias. En efecto, cuando nosotros hablamos del vinagre, bueno, nosotros tenemos varios tipos de microorganismos. Tenemos a los hongos, a las levaduras, a las bacterias y a los virus, ¿de acuerdo? El vinagre lo único que me va a ayudar a hacer es a modificar el pH. Y para explicarles del pH, sí me encantaría hacerlo en otra charla porque ese es un poquito demorado también. Entonces, lo que me va a hacer es sacar del rango de peligro a ciertos alimentos para que mueran ciertos microorganismos. No van a morir los 4, ¿de acuerdo? Con el uso del cloro, sí van a morir los 4 al 99%. Siempre va a ser el 99%, ¿de acuerdo? Es decir, siempre va a haber un residuo de microorganismos, pero ese residuo ya no me va a hacer daño. En cambio, si yo utilizo vinagre, van a morir ciertas bacterias, ciertos hongos, ciertas levaduras, ¿de acuerdo? El virus no va a morir con el vinagre. Entonces, digamos, si yo te pongo un porcentaje
el cloro, el 99% de microorganismos va a ser eliminado. Con el vinagre se eliminará un 5 o un 10%. Entonces yo no recomiendo el uso de vinagre para eliminar ningún tipo de microorganismos o realizar cualquier tipo de desinfección, porque no es efectivo, no abarca la eliminación de todos los microorganismos como es el caso de productos químicos. María nos pregunta cómo se prepara la solución para desinfectar las fundas. Ya, la desinfección de fundas es la misma del chisguete, ¿no es cierto? Es la solución para desinfectar superficies. En 1 litro de agua vamos a colocar 12 mililitros de cloro con la jeringuilla de cloro comercial, ¿de acuerdo? El que no tenga olor ni fragancia. En 1 litro de agua, 12 mililitros y lo voy a colocar en el chisguete. Esto lo voy a chisguetear en la parte exterior. No sé qué tipo de fundas me habla. Tal vez yo entiendo que son las fundas que va a ingresar las compras. Entonces yo tengo la funda, lo chisgueteo a su alrededor y espero unos 3 minutos y ya puedo ingresar tranquilamente las compras a mi hogar. López nos consultantes a base de toronja que venden en los supermercados. ¿Es apropiado el uso de estos productos? Los desinfectantes que venden en los supermercados sí son buenos, pero nosotros tenemos que ver primero el compuesto. Aquí me dicen productos naturales, que sí está comprobado que matan microorganismos, pero no va a matar con la misma eficiencia. Ustedes lo pueden utilizar en base a la dosificación que me indica el fabricante, ¿de acuerdo? Pero yo les hago un análisis. El frasquito pequeño, ¿cuánto me cuesta? Muchos casos $3, $4, y me sirve porque me dice ponga 10 gotas, 20 gotas, 30 gotas y es un frasco pequeño. Entonces me puede servir, pero no económicamente no me va a resultar, ¿de acuerdo? El hipoclorito de sodio, como les decía, es un producto muy bueno, es un producto, no es cancerígeno, es un producto que está al alcance del bolsillo de todas las personas y me sirve para, utilizando las cantidades adecuadas como les acabo de dar, me sirve para desinfectar desde frutas, verduras, hortalizas, potabilizar el agua, hasta desinfectar baños, desinfectar uniformes, entre otras. Margarita Alarcón pregunta, ¿cuáles son los alimentos que se contaminan con mayor facilidad? Bueno, los alimentos que se contaminan con mayor facilidad por su composición son los géneros cárnicos y lácteos. A ver, estamos hablando aquí de todo lo que tiene un pH muy cercano al 7, ¿de acuerdo? Entonces estoy hablando de los huevos, estoy hablando de la carne, del pescado, de los mariscos, estoy hablando, por ejemplo, de la leche, del queso, ¿de acuerdo? Entonces, con estos productos yo debo tener bastante cuidado, siempre mantener la cadena de frío adicional a una correcta limpieza y desinfección. Un problema que se tiene generalmente es, digamos, la carne molida. Yo cojo, le muelo la carne en un frigorífico y ya me llevo a mi casa. Pero ¿quién me garantiza que ese molino esté desinfectado? Entonces, como la carne se muele, entra en contacto con toda su superficie, algo que estaba estéril, resulta que se me contamina. Entonces, ahí también es bien importante mantener las temperaturas internas de cocción de los alimentos para matar la mayor cantidad de microorganismos. Pero los que más se contaminan son los géneros cárnicos y lo que está cerca del pH 7. Bueno, existen varias inquietudes que estamos procesando conjuntamente con nuestro equipo de comunicación. Jen nos dice, los pediluvios son las alfombras desinfectantes que actualmente se están comercializando. ¿Cómo hacer un diluvio casero que funcione efectivamente y cómo utilizarlo de manera adecuada? Como ya les había indicado a nuestra amiga,
El pediluvio, por ejemplo, hay de diferentes materiales. He visto en redes sociales muchos emprendimientos que son muy efectivos, con acero inoxidable, con las alfombras, pero como les dije, si ustedes están en su casa y logran tener una tina rectangular donde pueda ingresar su pie, ¿de acuerdo? Sus pies, eso ya no sirve, eso ya es muy efectivo. ¿Cómo hago? Con esa tina, yo aparte voy a preparar en 1 litro de agua, coloco 12 mililitros de el hipoclorito, del cloro comercial, ¿sí? Y ese litro de agua lo pongo en la tina. Esa solución no tiene que tapar mi pie, solamente tiene que entrar en contacto con la planta del pie. Si yo ya puedo hacer eso, es algo que se puede implementar a nivel de todos los hogares. Nos pregunta también Evelyn Reynoso, ¿cuánto dura la solución ya preparada? Y nuestra amiga también en ese mismo contexto nos dice que para la desinfección de superficie, después de esperar su acción, hay que enjuagar. Ya, muchas gracias por sus preguntas, son muy importantes. Ya, la solución que está en el chisguete, la que es de superficies de trabajo, ¿sí? O la que es para chisguetear, para desinfectar las superficies, esta me puede durar tranquilamente 15 días en el chisguete. Pero como les había dicho, lo importante no es tenerlo guardado, sino utilizarlo. Entonces, yo lo utilizo frecuentemente en mi casa y puedo decir que yo hago esta solución pasando un día, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más le dé rotación a la solución, significa que mi casa o mi superficie va a estar desinfectada. Y la otra pregunta, ¿me puedes hacer acuerdo, por favor? Por supuesto, sí, en esa misma línea. Sí, por supuesto. Nos decía nuestra amiga que para la desinfección de superficies, después de esperar su acción, hay que enjuagar. Ya, gracias, perdón. No es necesario enjuagar. Si nosotros ocupamos para frutas, verduras y hortalizas, la solución mínimo 15 segundos que entre en contacto con el alimento, máximo 5 minutos. Lo saco, escurro bien, lo seco y lo puedo almacenar en refrigeración, en congelación, depende de lo que yo quiera hacer. Igual las carnes. La carne es importante meterle completa porque es más fácil, porque se desinfecta lo único que está contaminado. Lo sumerjo, 15 segundos mínimo, máximo 5 minutos, lo saco, lo escurro bien, fileteo y almaceno, porciono, almaceno donde yo necesite. No es necesario enjuagar. Muchas veces queda un pequeño aroma, un pequeño como tufo a cloro, pero eso en 5 minutos les garantizo que se evapora y ya está un producto desinfectado en sus hogares. También una inquietud de Sol Artiaga que nos dice si se puede usar amonio cuaternario de 4ª generación para los alimentos o superficies. ¿Cuál sería la dosificación? Ya, en el caso de los amonios cuaternarios, este es más aplicable solo para superficies. No es tan recomendado para que entre en contacto directo con los alimentos. Y la dosificación es de 25 partes por millón. Como les había dicho, depende del fabricante, la concentración que tiene cada uno de los cloros, perdón, de los amonios, en este caso del producto químico. Tendremos que hacer algunos cálculos y con eso sabemos la dosis exacta que necesita para la utilización de la desinfección de superficies con el amonio cuaternario. Entendemos que hay muchas inquietudes que estamos trasladando y desde luego también compilando de alguna manera. Ani Ayala nos dice, ¿con los huevos también se hace el mismo tratamiento que con las carnes? No.
En el caso de los huevos es un producto bastante delicado. El huevo nosotros, la cáscara, no podemos hacerle que entre en contacto con agua. Y bienvenida la pregunta para indicarles que los huevos no se los debe lavar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces llega a la casa y lo lavamos, pero cuando tiene presencia de heces fecales, lo que estamos haciendo es activando la posible presencia de salmonela y que ingrese a un huevo que se encuentra estéril, ¿no es cierto? Entonces, no es recomendado lavar primero. Y segundo, para nosotros desinfectar existen varios métodos que se ocupan, por ejemplo, rayos ultravioleta y cosas que es a nivel industrial, pero si yo quiero hacerlo en mi casa, yo lo que les sugiero es con un pañito, con un limpión, con un trapito limpio, le ponemos la solución para desinfectar géneros cárnicos y que esté húmedo, y con eso limpiar cada uno de los huevos y luego almacenar en refrigeración. Desde las foros también se expresan, están pendientes de esta charla. Jorge Mantilla felicita a nuestra expositora y nos consulta, ¿por qué solo se recomienda el cloro? Nos dice, hay personas que lavan las frutas con detergente de vajillas. ¿Se puede hacer aquello? En cambio, pregunta Gabriela Franco. Ya, no, no es recomendado lavar el lavado de los productos. Sí, en realidad hay mucha gente que yo he visto que como la recomendación en esta época de cuarentena es lavar las manos con abundante jabón, también están haciendo a los productos. Lo más recomendado es lavar con abundante agua y con un cepillo de forma física nada más, y luego complementar con la desinfección en el caso de los alimentos. Entonces, no es recomendado que haya presencia de jabones, detergentes directo con el alimento, porque me va a hacer una contaminación de carácter químico. Entonces, preferible realizar lavado solo con abundante agua y posterior la desinfección. De igual manera, de nuestra sala foro nos consultan, en caso de salir y luego retornar a la casa, ¿es necesario lavar la ropa que se utiliza y bañarse de manera inmediata, o se podría mantener la ropa hasta la finalización de la jornada? En caso de convivir con personas de la tercera edad, ¿cuál es la mejor alternativa para prevenir el coronavirus? Bueno, en esta época de coronavirus sí es bien delicado que sigamos estrictamente las recomendaciones de las autoridades. Entiendo la pregunta como que salgo, digamos, a botar la basura, yo regreso, o sea, salgo a un lugar que no haya gente, que esté aislado completamente. Pues ustedes han escuchado que el virus, el coronavirus, el COVID, puede quedar vivo en diferentes superficies, no vivo, puede estar presente en diferentes superficies durante varias horas, varias semanas, bueno, varios días, no sé, no, depende de la superficie. Entonces, sí, el protocolo es estricto. Nosotros salimos a la calle, no sabemos dónde nos arrimamos, cerca de alguna superficie. Entonces, siempre yo lo que les recomiendo, yo también vivo con una persona de 96 años, es mi abuelito, entonces yo también sigo este protocolo y todos en la casa. Salimos y tenemos que ir con una chompa ligera, con un pantalón ligero. Estos trajes impermeables más o menos son una muy buena opción, porque yo salgo, hago lo que tengo que hacer, llego, piso en el pediluvio con mis zapatos y enseguida me saco el traje y eso lo pongo a lavar. Llego a mi casa, entro a la casa, ya me lavo adecuadamente las manos, me desinfecto con abundante gel, me saco la mascarilla, pongo un poquito de alcohol en la mascarilla para desinfectar, que tiene que ser la mascarilla adecuada, de hecho, y puedo permanecer en ese caso con la ropa. Pero si yo salgo con la ropa cotidiana, voy, hago alguna gestión y regreso, pues sí, me toca seguir todo el protocolo, que tengo que cambiarme de ropa, bañarme, etcétera. Entonces, por eso es muy importante organizar las salidas
y en base a la importancia yo sé que es un poco molestoso, pero es algo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Daniela. Estamos con algunos problemas de conexión. Como decíamos hace un momento, estas charlas precisamente se sostienen en el uso de Internet. Queremos agradecer la participación de todas las personas que a través de las diferentes plataformas nos han permitido o nos han hecho llegar sus inquietudes. Queremos agradecer también a Daniela y dar el paso a nuestro director ejecutivo para hacer el cierre de este webinar. Muchas gracias, Berito. Muchas gracias, Daniela, por tu magistral exposición. Sin duda son consejos que nos ayudarán en nuestra vida cotidiana. Recuerden 2 pasos importantes para mantener en nuestras familias: limpiar y desinfectar. Quiero agradecer a la participación de las 2 zonas, tanto de la 1 como la 3. Son gente y compañeros comprometidos con nuestra institución y con el país. De igual manera, quiero invitarles para el próximo día martes. Estaremos con nuevos temas, nuevos programas que nos ayuden a asimilar de mejor manera esta cuarentena que nos tocó vivir. Así que un abrazo para todos, mi reconocimiento a todos por el esfuerzo. Un abrazo. Un abrazo a todos y a todas quienes estuvieron con nosotros en esta nueva jornada SECAB en casa. Thank you.